desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión tengo a casi todo el equipo conmigo y vamos a hablar de la última carrera que hemos podido disfrutar, que ha sido el Gran Premio de Canadá este pasado fin de semana. Como digo, casi tengo a todo el equipo, paso ya a saludarlos. Tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo también conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Estaba pensando ahora, mirando por la ventana, que debe de ser uno de los poquísimos episodios al año en el que empezamos a grabar siendo de día. Bueno, Al menos por estas latitudes de la península. Igual en el este ya es de noche en este momento, pero por aquí aún aguanta. incluso la semana pasada que no pudiste estar, pues hasta grabamos, yo creo que era de día cuando acabamos. No, no creo. Bueno, No, 10:30, estamos de ahí. Bueno, a las 10:30. Sí, más o menos. Hoy algo más tardaremos, yo creo. Hoy algo más comentaremos, sí. La verdad es que la semana pasada no comentamos noticias porque no había así nada demasiado destacable y esta semana vamos también un poco en esa línea. Una semana, lo comentábamos ahora antes de empezar a grabar, que es una semana bastante tranquila. Llevamos unos días bastante tranquilos. Y lo que nos va a ocupar este programa pues va a ser íntegramente lo que ha ocurrido en Canadá, salvo que salga alguna otra cosa que nos vayamos acordando. Nos vamos a meter ya directamente en faena. Emma, Gran Premio de Canadá, que no sé lo deportivo, pero desde luego en lo climatológico sí que hemos tenido alguna cosa en los libres, ¿verdad? Sí, de hecho ya el viernes el Gran Premio empezó de una forma rara porque la primera sesión pues comienza y fue un Alpine que se quedó parado en pista y bueno, bandera roja al principio de la sesión y no se reanudaba la sesión, no se reanudaba la sesión, no se reanudaba la sesión y bueno, al final la FIA sacó un mensaje diciendo que había un problema con el circuito interno de cámaras de seguridad del circuito, algún problema de sincronización o yo qué sé, y debido a esto no se podía reanudar la sesión. Resultado, que no hubo entrenamientos libres 1 y lo que se hizo fue ampliar en media hora la segunda sesión de entrenamientos. También una sesión de entrenamientos segunda creo que también interrumpida por algún incidente. Ya después el sábado, los terceros libres, pues aquí ya apareció el líquido elemento, unos terceros libres donde llovió bastante y bueno, pues Carlos Sainz protagonizó el piñazo del día. Y eso acabó desembocando en una clasificación donde también tuvimos la presencia de la lluvia. Es cierto que tanto Q1 como Q2 la pista estaba húmeda y estaba tendiendo a secarse y ya a final de Q2, Q3 ya empezó a volver a llover hasta el punto donde ya a final de Q3 ya era casi de extremos. Con lo cual fue una clasificación un poco también de estar atentos y no descuidarse porque a la mínima quedabas eliminado, ¿no? Y de hecho hubo sorpresas, como no. Donde no hubo sorpresas fue en la pole, Verstappen pues no falla, pole una vez más para él, aquí en este caso en Canadá. Segundo en principio fue Hülkenberg, que se marcó el tanto de la clasificación al ser segundo. Un poco similar a lo que pasó con Magnussen el año pasado en Brasil. Marca él el tiempo buenísimo y justo pues se pone a llover fuertemente y ya es imposible mejorar y bueno, pues fue un poco lo que pasó con Hülkenberg. La pena de Hülkenberg es que después le cascaron una sanción de 3 posiciones por una infracción con la bandera roja, fue demasiado rápido cuando no debería ir, aunque como veis únicamente le pusieron 3 posiciones de sanción y no 10 que era la que les correspondían, y es que le aplicaron tema
de reducción de pena, por así decirlo, porque, bueno, entendieron los comisarios de que es cierto que fue más rápido, que se saltó el delta, pero por otra parte puso de su parte a la hora de completar la vuelta y, bueno, al final únicamente le cascaron 3 posiciones. Tercero en un principio fue Fernando en clasificación, buena clasificación. Cuarto Hamilton, quinto Russell, sexto Ocon, séptimo Norris, octavo Carlos Sainz, que no estuvo muy acertado en Q3, noveno Piastri y décimo Albon, que quizás fue uno de los grandes destacados este fin de semana en Canadá. Y aquí ya empiezan las sorpresas, porque se quedaron Q2 por un lado Charles Leclerc. Aquí en Q2 había que acertar bien cuándo poner neumático ya seco, dejar el intermedio y pues alguno no acertó. También se quedó Sergio Pérez una vez más, y no deja de ser curioso Sergio Pérez, que desde que se dio el piñazo en clasificación en Mónaco y dijo que esto no podía suceder más, pues no para de suceder, ¿no? O sea, yo creo que es como la tercera carrera consecutiva, así que Pérez se queda en Q1, Q2 y evidentemente después en carrera se paga caro, ¿no? Aparte un fin de semana donde aquí quizás vimos el menor poderío de Red Bull de lo que va de temporada, con lo cual Sergio Pérez, que tenía que recuperar, pues tampoco tenía un misil, ¿no? A diferencia de quizás otras carreras anteriores a esta. Y bueno, también se quedó Lance Stroll, que bueno, estuvo a punto de romper el coche, pero no sé, se le apareció la santa de ahí de Canadá, porque vamos, es de videojuego lo que le pasó a él y no tuvo ningún desperfecto en el coche, pero no pudo pasar a Q3 y también se quedaron en Q2 Magnussen y Bottas. Y ya en Q1 pues se quedaron un poco más los habituales, Tsunoda, De Vries, Sargent, Guan Yu Zhou y un Gasly. Si en carreras anteriores fue él el que estorbó a Carlos Sainz, pues aquí se devolvió la sartén y fue Carlos el que estorbó, aparte de una manera bastante grotesca, a Gasly. Y bueno, pues al final Gasly lo pagó caro y se quedó en Q1. Por esto, por estorbar a varios pilotos, fueron sancionados Carlos Sainz, Tsunoda y Stroll, que fueron penalizados con 3 posiciones. Esto sumado como decía antes, las 3 posiciones de penalización que le pusieron a Hülkenberg. Con lo cual, la parrilla de salida finalmente fue primero Verstappen, después Alonso, Hamilton, Russell, Hülkenberg, Ocon, Norris, Piastri, Albon y Leclerc, esto cerrando los 10 primeros, y después de Leclerc, Sainz, Pérez, Magnussen, Bottas, Gasly, Stroll, De Vries, Sargent, Tsunoda y Guan Yu Zhou. Desde luego, sí que ha sido una sesión bastante movida, sobre todo la Q3. Como decías, Emma, tiempo cambiante, llovía, dejaba de llover. Y yo creo que una de las muestras más importantes de lo que ha pasado quizá fue en la Q3 la diferencia entre el primero y el tercero. Se metió por en medio Nico Hülkenberg, como dices, que bueno, pudo aprovechar un momento que la pista estaba un poco mejor antes de que se pusiera a llover más y hubiese más problemas con otros coches. La diferencia entre Verstappen y Alonso, como digo, si no recuerdo mal, alcanzaba los 2 segundos o una cosa del estilo. Lo importante aquí era salir en el momento adecuado. Si bien durante la primera parte de la Q3 Alonso y Verstappen estaban bastante igualados, toda la balanza también a favor de Verstappen, ¿no? Pero desde luego la diferencia no era 2 segundos o exactamente el tiempo que marcaron al final, o sea, pero era en ese índole de magnitudes, ¿no? Una Q2 en la que se rodó mucho más rápido que la Q3, desde luego una auténtica locura. Pero bueno, hay que saber estar en el momento adecuado y hay que saber hacer las cosas. Y estamos viendo, bueno, algunos equipos que deberían estar arriba, que están arriba durante lo que es la carrera del domingo, pero que durante el sábado no están demostrando lo que tienen que demostrar. Bueno es que luego tienen un coche competente y tienen aciertos y estrategias que les permiten estar arriba. Pero desde luego lo de Leclerc, o sea, pensando sobre todo en dos, en Leclerc y en Checo Pérez, o sea, coches que no están clasificando
o pilotos que no están clasificando como diría la teoría que tendrían que clasificar. La verdad Dani, es que sí. yo incluiría a Lance Stroll, porque entiendo que con el Aston Martin este año también es prácticamente una exigencia estar en la Q3. Y van varias veces que no da la talla. Y más si además quizás en este Gran Premio, el de Canadá, siendo los Stroll canadienses, e incluso si me apuras con la fanfarronada a principios de semana de que las intenciones eran hacer doblete, ¿no? Bueno, O sea, por no la lo, boca muere el pez, pero muy rápidamente. Y entonces, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, lo de Leclerc y Pérez, pues es inexcusable, pero yo creo que lo del Lance Stroll también. no, Aunque no lo obviamente digo estamos hablando de pilotos que están aún. O sea, a su nivel niveles de conducción distintos. es Claro. clarísimamente diferente, ¿no? Pero vaya. En este caso, o sea, se metió Albon, se metieron los dos McLaren, no se metieron los dos Alpine pues por circunstancias. No sé, yo creo que entiendo, se metió Hülkenberg, entiendo que Lance Stroll tiene que estar en la Q3 sí o sí este año en cualquier carrera y no lo está consiguiendo. Entonces, o sea, incluiría, vamos, decías esos dos, pues yo amplío a 3. Yo lo digo más que nada aparte de que tienen coche, por esa calidad de piloto que se les supone, que como bien dices, o sea, están uno o dos escalones por encima de lo que le suponíamos a Lance Stroll, que empezó muy bien la temporada, que como dices, tiene un coche bueno, pero es una sorpresa, ¿no? El hecho de cómo ha estado al empezar y desde luego lo estamos comparando con un compañero de equipo que pocos pilotos hay así en la parrilla a día de hoy. O sea, los podemos contar con prácticamente menos de los dedos de una mano. Entonces, sí que tienes bastante razón, ¿no? El coche, Fernando está demostrando que tiene potencial para estar ahí. Stroll estuvo ahí durante las primeras carreras de la temporada, pero bueno, está un poco perdido y es un piloto, no sé, que le esperamos menos como piloto. Quizá con el coche, pues sí, tiene algo más. Y desde luego lo que tú dices también pesa, ¿no? El llegar allí y abrir la boca todo lo grande que es, a ver si hacemos doblete, a ver si estamos los dos en el podium y bueno, pues obviamente hay que trabajar, no es fácil. Y yo creo que además aquí hemos visto, si bien Ferrari sigue ahí un poco en una estrategia complicada de desarrollo y que no está consiguiendo los resultados, sí que, por ejemplo, Mercedes se ha vuelto a enganchar completamente y es el rival, para mí a día de hoy, el rival de Aston Martin. Y oye, son unos cuantos rivales, tu compañero de equipo y los dos Mercedes que están yendo muy bien. Desde luego, Lance Stroll tiene mucho que demostrar y de hecho ya se escuchan voces que dicen que el problema del equipo Aston Martin es su segundo piloto. Las comparaciones son odiosas, pero yo es que muchas veces lo pienso. ¿Qué ocurriría si Albon está en Aston Martin, por ejemplo? Al menos el Albon de esta temporada. No, es que obviamente ahí hay un condicionante y es el apellido que lleva el piloto y el apellido que lleva el dueño del equipo. Pero, pero bueno, los resultados no están acompañando. Bueno, y nos metemos en la carrera del domingo que se ha disputado en seco, que no ha tenido los problemas que teníamos o que veíamos durante la última sesión del viernes, las sesiones del sábado, esa clasificación que, como digo, hizo que en Q2 llegaran a rodar en tiempos por debajo del 1.20 y en Q3 la pole quedará por encima del 1.25. Una carrera, como digo, no con una temperatura alta, lo cual podíamos pensar que viniese bien para el tema de la duración de los neumáticos, que hubiera estrategias distintas, que no se degradase tanto pues esa parte del coche. Sí que luego, por ejemplo, vimos cosas en otros componentes, como pueden ser los frenos, pero que desde luego era un poco distinto a lo que habíamos visto en la primera parte del fin de semana y que nos iba a llevar
a una situación distinta de lo que habían vivido los equipos durante viernes y sábado. En el arranque pues no hubo grandes problemas, Verstappen salió perfectamente sin que nadie le intentase quitar esa primera posición, pero no fue así en el caso de Fernando Alonso, que luego había cierto cachondeíto en las entrevistas, porque Hamilton conseguía quitarle la segunda posición nada más empezar. La comparativa entre los arranques, pues el de Hamilton fue impecable, Alonso sí que se dejó algo más de tiempo en esa salida. De hecho, en los análisis que comentaba Pedro de la Rosa, pues era 1/10 de segundo o 2/10 de segundo más o menos fuera del tiempo que consideran normales, o sea que la arrancada de Alonso fue lenta. Y eso pues condicionaba un poco este primer stint de carrera hasta el cambio de neumáticos, en el cual pues teníamos a Alonso perdiendo una posición, a Hamilton poniéndose en segunda posición, por detrás pues venían ya apretando un poco más, pero la verdad es que lejos de este primer grupito, con los 3 pilotos que podríamos decir que son los top a día de hoy en la Fórmula 1 que están compitiendo. Digamos que la situación era bastante estática con estos 3 pilotos hasta que hemos llegado a la vuelta 13. El cuarto piloto en discordia, el segundo de los Mercedes, Russell, se veía implicado en un golpe contra un muro, en concreto la curva 9, y pues tenía un golpe bastante importante contra un neumático trasero de su coche. Lo primero que provoca es una rotura de la llanta, destroza el neumático, con lo cual quedan restos en esa zona. El coche de Russell pues tarda en llegar a la zona de boxes, con lo cual pues se despliega un coche de seguridad que abre una ventana interesante en el campo de las estrategias y que hace que pues, los pilotos entren a cambiar neumáticos, aprovechen esta situación. Aquí hemos tenido también una de las cosas importantes de las primeras posiciones de la carrera. En la salida pues, de sus respectivos boxes, Alonso ha sido más rápido que Hamilton. Alonso tiene el box antes que Hamilton, y cuando se ha incorporado y ha pasado justo por donde estaba el box de Mercedes, nos quedaban las dudas de si la salida de Hamilton podía constituir un unsafe release. Ha sido una incógnita durante pues unas cuantas vueltas de carrera. La verdad es que no ha sido rápido. Habrán revisado telemetrías y las imágenes, pero las imágenes sí que se veía que Fernando pues corregía de forma ostensible la trayectoria del coche, daba ahí un par de volantazos. De hecho, incluso hay unas imágenes de Toto Wolff haciendo el chiste, invitando a Fernando pues en una toma de estas que sacan desde un lado del pit, que hace así el chiste con las manos, en plan, pero mira cómo es, que exagera todo. Y finalmente, pues esta era una esperanza que tenían en el equipo Aston Martin de poder recuperar esa posición que había perdido Fernando, con una sanción a Hamilton, pero como digo, no se ha producido. Han estado bastante tiempo para sacar el mensaje, pero finalmente pues que quedaba en nada. Por lo visto, pues aquí lo que deberían medir es si Fernando Alonso tuvo que frenar para no chocar con Hamilton, y lo que debieron ver es que no hubo frenada, que simplemente hubo la corrección en la maniobra y punto. Quienes también aprovechaban este cambio de neumáticos, pero no para lo que justamente han hecho los demás equipos, han sido tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz, que partían por debajo del top 10 en décima y undécima posición, y que su decisión era no cambiar neumáticos. Estiraban la parada y pues conseguían con este cambio de estrategia meterse cuarto y quinto en la carrera y intentar pues buscar una estrategia distinta al resto de pilotos, pues para
como digo, afianzar esas posiciones ganadas con una estrategia distinta y un cambio de neumáticos menos. Finalmente, bueno, pues les ha salido bien y bueno, pues hemos visto una segunda parte de carrera en la cual Verstappen no ha tenido mucho problema. Sí que hemos visto que Fernando Alonso pues ha atacado a Hamilton, finalmente ha conseguido adelantarlo, se ha puesto por delante, esto antes de llegar a la línea de meta, en la zona de DRS, lo cual, bueno, pues hemos tenido ahí un par de momentos en los cuales Hamilton volvía a tener el DRS por Fernando y sí que ha habido cierto ataque, ha habido un par de intentos. Sí que hemos visto un poco la goma entre Fernando y Verstappen y Fernando y Hamilton en distintos puntos de la carrera. Ha habido mensajes de radio en los cuales, bueno, pues Fernando sí que le hacían comentarios de que pensaba que podía haber un problema de gasolina para que bajara un poco el ritmo, intentando mantener con Hamilton, como decía, Hamilton se acercaba. Luego De cuando frenos, Dani. era de frenos, vale, perdón. Sí, era porque, bueno, no soy yo muy demasiado técnico, pero que tenía que tener cuidado porque si frenaba como sería lo suyo, se quedaría sin frenos antes de que acabara la carrera. Es que me parece Alonso, que también ¿estáis hubo... hablando? Sí, Sí, ¿no? No, Alonso tuvo problemas de combustible. Fue combustible entonces. Al Yo final pensaba fue que eran con- frenos. Al claro, final yo es fue que lo que había oído combustible. eran combustible. Sí. Mercedes pensaba que era frenos, pero Aston Martin ha dicho que era combustible. Claro, Mercedes además es que Ujú. fue quien tuvo el problema con los frenos. Que bueno, en esta última parte de la carrera tenía que abandonar también Russell por ese mismo problema, ¿no? Cuando entraron en boxes, vieron que todo el coche estaba bien. De hecho, incluso se ve cómo viene el ingeniero desde el pit para ver y dar el ok a que el coche salga. Se ve que estructuralmente estaba todo correcto, pero luego lo hace retirarse porque se había quedado prácticamente sin frenos y no llegó a terminar la carrera. De ahí también un poco que Mercedes supiese de lo que estaban hablando con el tema de los frenos, ¿no? Bueno, aquí Fernando pues eso, hacía un poco la goma, en el momento que le dijeron, bueno, ya está, ya sabemos que vamos a acabar la carrera, que hay gasolina, que todo esto, intentó un poco alcanzar a Verstappen, ahí pues veíamos un poco ir y venir las vueltas rápidas y digamos las distancias entre ellos, quizá una de las victorias más ajustadas de Verstappen en lo que va de temporada, pero bueno, aún así mantuvo una comodidad bastante holgada para finalmente acabar en primera posición. Por detrás de él, a unos 10 segundos, ha llegado Alonso. El tercero ha sido Hamilton a unos 15 segundos. Bueno, la verdad es que, pues eso, se han mantenido un poco las distancias. Con el tema de los cambios de estrategia, cuarto y quinto han sido Leclerc y Carlos Sainz, han recuperado ahí bastantes posiciones. En sexta posición finalmente llegaba Sergio Pérez remontando desde atrás, que como decimos, la clasificación del sábado no le permitió salir más arriba. Por detrás de ellos, séptima posición para Alex Albon, octavo ha sido Esteban Ocon, noveno ha sido Lance Stroll con el otro Aston Martin y décimo ha sido Valtteri Bottas con el Alfa Romeo. A partir de ahí, Piastri, Gasly, Lando Norris, Tsunoda, Nico Hülkenberg, Guayusu, Magnussen, De Vries y no han finalizado Russell y Logan, Sargent Logan, Logan Sargent, perdón, que bueno, que tenía que abandonar por problemas en el coche. Bueno, pues al final otra victoria más para Verstappen. Es cierto que ha sido la carrera donde la distancia con el segundo ha sido más corta, pero no ha tenido oposición, ¿no? Porque una pena que Hamilton adelantara a Fernando y bueno, pues en ese proceso de volver a adelantar a Hamilton, pues ha perdido un tiempo precioso. Eso sumado al problema de combustible, pues tampoco Fernando pudo ir a tope y nos quedamos con las ganas de si realmente Fernando pudiera haber apretado un poquito a Verstappen en carrera. Bueno, pues no lo sabremos. Lo positivo es que después de España el coche pues ha funcionado muy bien, la verdad, ritmo bastante bueno y vamos a ver en el futuro, ¿no?
si siguen las cosas por este camino, ¿no? Y después también mi comentario iría a destacar a Ferrari, ¿no? Normalmente le damos palos y yo creo que quizás en resultados no ha sido la mejor carrera, pero para mí ha sido la mejor carrera de Ferrari de lo que va de año, ¿no? Cuarto, quinto, recuperando, porque salía un décimo, ¿no? Después de la sanción a Carlos y tal, y después de Leclerc quedarse en Q2. Y bueno, fueron a una parada, tuvieron ritmo, cuarto, quinto, evidentemente. Quedan eh, por delante de un Red Bull. Don Red Bull, evidentemente, o sea, es un cuarto y un quinto, o sea, es lo que hay, pero venir de donde vienen y tal, un cuarto y un quinto, pues ni tan mal, ¿no? Leclerc quedó a 4 segundos de Hamilton. Es un poco triste contentarse con un cuarto y un quinto, sí, pero bueno, en España Leclerc es que no pudo ni con Guan Yu Zhou, ¿no? Y ahora pues como decías tú, Juan, pues se han quedado por encima de Red Bull de Pérez, ¿no? Que eso también palo para Pérez porque, bueno, ostras, a ver, aún queda mucho campeonato, ¿no? Apenas estamos ¿en qué? En la octava prueba, una cosa así. Pero vamos, es que si alguien pensaba en Pérez para conseguir el título, pues no sé, claro, es que con estas cosas es que es imposible, vamos. O sea, y encima Verstappen, es que el tío no falla, llueve o no falla, pues que es imposible, ¿no? Y Sí. Yo es que cuando, o sea, tú un poco lo acabas de insinuar, ¿no? Y lo escuché bastante y lo leí, o sea, el tema de que incluso el propio Fernando, ¿no? Decía, no, que esta carrera, que hubiéramos podido, o sea, mira, por muy bien que estuviese el coche de Fernando, yo sinceramente a Verstappen, vale, no les ha sacado el mogollón de segundos que suele ser habitual, pero habría que ver si Verstappen se viese realmente presionado, a ver si hubiese hecho los tiempos que hizo o hubiese hecho mejores tiempos. Es decir, para mí la superioridad ahora mismo de Verstappen es que es, o sea, total y absolutamente indiscutible. Yo no veo esa aproximación, ¿eh? O sea, ese optimismo con respecto a poder pelear una carrera de tú a tú, o no digo que no vaya a ocurrir a lo largo de la temporada, pero a mí me da la sensación de que a día de hoy vencer a Verstappen, no a los Red Bull, vencer a Verstappen es cuestión de que algo le ocurra a Verstappen. No, pasa por ahí, porque tenga algún tipo de problema ajeno a la propia conducción. Si no, me da que es imposible. y aun teniendo algún problema, yo creo que les costará superarlo, ¿no? Porque evidentemente si alguien se lo lleva por delante o le revienta el Es motor, que me refiero a pues, eso. O que casque el motor o alguna movida en ese plan. pero aún con problemas, que eso ya lo hemos visto, que se queda en Q2 o le pasa alguna movida, o en Q3 de repente ese accidente y salga décimo, una movida así, es que no tiene No, pues límite. que tenga la mala suerte de que tuvo Russell en esta carrera. Que Sí, pilla un piano mal y se va contra el muro. sí. Sí, bueno, que tuvo Una un cosa así. susto, justamente Sí, también lo tuvo Fernando. en la curva donde se espetó Russell, pues Verstappen jugó a jueguecillos y poco más y la lía parda, ¿no? Que no es la primera Y, vez Fer- que pasa esto durante la temporada. y Fernando al principio de la carrera, vamos, le faltó el cantún duro, ¿eh? Sí, Fernando más que Verstappen porque tocó con el muro y bueno, sigue teniendo esta buena suerte que empezó el año, Sí. que Y que dure, los coches son unos tanques, que tío, porque es dure, que si no. porque, porque igual cuando venga la racha negativa, igual aquí no levantamos cabeza, ¿no? Pero sí, es que el campeonato está muy cantado para Verstappen y es un poco hasta absurdo hablar de ello a estas alturas de la película, ¿no? Tanto uno como el otro, ¿no? Tanto pilotos como constructores. Es lo único, a ver, bueno, a ver, ¿Pérez va a ser segundo o no? Son estas,
entre comillas, chiquilladas que nos queda por conocer, porque otra cosa no hay y bueno, imagino que en lo que queda de año pues habrá alguna carrera donde sí que Verstappen tenga un problema o tal y veremos, quiero Claro, pensar, que gane el- otro. el tema va a ser qué problema, ¿no? Yo creo que además aquí, y entroncando con lo de Sergio Pérez, cuando vimos que Verstappen tuvo problemas en clasificación, que salía muy atrás, desde luego no le llevó, creo que ni media carrera, ponerse otra vez de primero. Tenía el coche, el ritmo y todo. O sea, pasó por encima de absolutamente todos los rivales. Tendremos que ver si las cosas han cambiado y ahora le cuesta más, pero dependiendo del error, oye, que pinchas, que vas a boxes, que caes 15 posiciones, ya hemos visto a Verstappen recuperar esa distancia, ¿no? En una carrera. Me llama la atención o me hace pensar que igual ya las diferencias ya no son tales. Una de las dos cosas va a pasar. Porque Sergio Pérez no es capaz de hacer eso. Sergio Pérez sale desde una posición con un buen coche, el mismo coche a priori que tiene Verstappen, y no es capaz de hacerlo. Entonces, una de dos. O Checo Pérez, pero no, o sea, no tiene ni la mitad de capacidad que tiene Verstappen, o obviamente el resto pues han evolucionado y no le ponen las cosas. Su coche no le da para pasar por encima del resto de pilotos como hace Verstappen en estos casos, ¿no? Entonces, tendremos que ver qué tipo de problema tiene Verstappen para que no sea capaz de ganar la carrera. A día de hoy, o sea, son un poco lo que ya hemos visto esta temporada, aunque, como digo, ¿no? Queda la duda de ver si los demás equipos han ido evolucionando, si ya se lo pondría más difícil. Pero desde luego, lo que decís es impepinable. O sea, Max Verstappen lo tenemos ahí arriba. En esta carrera ha ido un poco más, digámoslo así, tranquilo. No sabemos cuánto guardaba o no, pero bueno, ha mantenido las distancias pues salvo un par de cosas que lo han tenido todos. Y como decíais, ¿no? El propio Fernando Alonso de un toque contra el muro, que de hecho no sé si visteis las imágenes, son muy graciosas después de los tres en la antesala del podium, que hacen algún comentario y tal. Ven las imágenes de Alonso que se da el golpe contra el muro y le preguntan abiertamente, anda, ¿tú también golpeaste? Y Alonso además dice, no. Lo dice así tajante en plan de cachondeo. Luego obviamente se ríen porque bueno, el golpe es apreciable, pero bueno, o sea, había un ambiente muy distendido esta carrera con estos tres pilotos y que yo creo que bueno, todos cometieron algún error. Pero bueno, todos bastante leves y que no tuvieron repercusiones. Pero veremos un poco, ¿no? Si Max Verstappen mantiene el ritmo que lleva, porque es que llevamos pocas carreras este año. O sea, queda más de la mitad de las carreras y, y al ritmo que está yendo, si no pasa nada, parece que se las va a llevar todas de calle. Otro que tuvo una buena actuación es Albon, como os comentaba antes cuando hablaba de él en clasificación. La verdad es que ser séptimo con el Williams pues no está al alcance de todos. Un Williams que estrenaba justamente únicamente para su coche novedades y parece que han debido ir bien, ¿no? Porque ser séptimo pues no es moco de pavo llevando un Williams. Imagino que le habrá ayudado que detrás de él estaba Ocon, que tuvo este problema con el alerón trasero, que bailaba y tal, y bueno, Alpine dice que el bailoteo del alerón trasero a priori no les afectó nada, pero vamos, o sea, Ocon tenía neumáticos más frescos y bastante más frescos y ahí el Alpine tiene que ir mejor que el Williams y no lo consiguió pasar, o sea que yo creo que ese bailoteo del alerón trasero sí que le debió afectar lo suficiente como para que Ocon le acabara de meter el coche a Albon y al final eso hizo pantalla para los que vinieron detrás, Norris, Stroll, Bottas y demás Jauría, pues eh, no amenazaran la posición de Albon y al final consiguió una buena séptima posición, ¿no? Y bueno, Stroll también se marcó ahí el tanto de adelantar a Bottas en recta de meta de la última vuelta, que también Bottas, ostras,
que te adelanten a falta de 200 metros, joder. Pero Bottas salía a 14, ¿eh? Y con un Alfa Romeo para mí es carrerón de Bottas, ¿eh? Ya, pero que te adelanten a 200 metros para el Sí, final, tío. tiene que joder. Joder. Faltaban 200 metros, porque yo cuando lo vi después la repetición, a ver, no vi las mejores cámaras, pero no parecía que faltase más de 10 cuando lo consiguen. Bueno, 200 es un O sea, decir, vamos, que lo adelantó. Que normalmente no vemos adelantamientos en recta de meta ahí a última, estirando el chicle ahí en Fórmula 1, joder. Pocas fue veces muy lo vemos. justita, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo ni las llegué a ver, la verdad. Esa repetición me la perdí. Me di cuenta de que lo había adelantado por los tiempos, o sea, por la tabla de tiempos, no por las imágenes. Pero bueno. Y después otro que para mí se equivocó fue Norris secándose ahí en adelantar a Ocon precisamente, que arrastraba una sanción de 5 segundos que para mí está bien puesta. Es cierto que en otras ocasiones hemos visto cómo los pilotos han frenado para distanciarse de su compañero, para después entrar en boxes y hacer la secuencia sin perder tiempo esperando. Sí. Norris lo hizo, lo hizo. Lo cazaron, lo cazaron. Es lo que hay, Norris, tío. Esto es lo que hay. Evidentemente, te ha tocado a ti y esperemos que a partir de ahora todos los que hagan esta movida pues también los cacen, ¿no? Es lo único que se puede decir, pero que es innegable que él frenó el ritmo, eso no lo pueden, o sea, mentiría si lo niega, es que mentiría. Y bueno, tenía esta sanción de tal y al final por obcecarse con adelantar a Ocon, pues en la chicane de final de Canadá se fue largo y ahí perdió cualquier atisbo de intentar soñar con estar en puntos, ¿no? No sé, en vez de, bueno, no lo puedes pasar, pues intentar, no sé, ir pegado al culo de Ocon para, si suena la flauta, que igual sonaba, pues conseguir algún puntillo y al final pues sale sin puntos. Estuvo complicado el adelantar de todas maneras, porque estoy viendo la carrera en 30 minutos por segunda vez desde que empezamos a grabar el episodio. Yo ahora mismo estaba, por ejemplo, viendo al principio de carrera la pelea que tenía Leclerc antes del incidente de Russell y también era incapaz de adelantar a Norris. Un Ferrari contra un McLaren y no era capaz. O sea, de hecho, Norris sí que, bueno, tenían todos DRS, ¿no? Pero claro, es que si hay un tren de DRS, ya lo hemos visto en otras oportunidades, que es muy difícil adelantar porque todos tienen DRS y al final es que se compagina una cosa con la otra, ¿no? Si rompes el tren, entonces es cuando surge la oportunidad. Aún así, bueno. Pero bueno, eso, o sea, que el Ferrari no era capaz de adelantar y Pérez pues también se vio en esos problemas que obviamente su compañero no tiene, ¿no? También doble valor, ¿no? A la estrategia de Ferrari. Conste que hablando de Ferrari yo antes no te quise cortar. Chapó para ellos, pero para mí fue muy arriesgado lo que hicieron. Yo sinceramente creo que lo lógico hubiera sido que uno de los pilotos hubiese hecho esa estrategia y el otro, me da igual cuál, hubiese hecho la estrategia lógica, entre comillas, que era la de cambiar neumáticos en ese momento. Obviamente acertaron, pero yo en el momento dije yo, uy, les puede salir, como les salga mal, les va a salir muy mal. Tú dices que entraran cuando el safety car, ¿no? Claro, que uno de ellos, o sea, que uno de los Ferrari se quedara fuera, pero el otro se quedara dentro, ¿no? Porque es que iban los dos con medios, no es como por ejemplo el caso de Pérez, que iba con duros y entonces, pues oye, incluso Pérez no varió la estrategia por no entrar, ¿no? Porque lo suyo era ir largo. Pero no, o sea, de hecho, mira, me estoy fijando ahora, incluso Pérez cambió antes que los Ferrari, con lo cual ese neumático medio aguantó bien. Pero vamos, que yo mirando la carrera y teniendo en cuenta de dónde venimos y Ferrari que tiene que andarse con pies de plomo, porque es que, oye,
arriesgarse con los dos, o sea, eso, a toro pasado, o sea, pero chapó y Sí, es viva verdad, tú pero y por que una sean vez, muchas. por una vez que Ferrari no copia lo que hacen el resto, sino que va por, entre comillas, libre, tiene las cosas claras y tal, Ujú. pues vamos a aplaudirlos hoy, porque seguro que pasado mañana van a meter la pifia y volverán a las andadas, pero por una vez que tienen las cosas claras, que además les funciona, porque podrían ir a una parada y no tener ningún ritmo y Sí, sí, no, o sea, si es comerse que los bien mocos. pensado, o sea, que chapó por ellos, porque es que efectivamente, si Leclerc no es capaz de adelantar a Norris, si llegan a haber entrado, hubieran seguido un trenecito y pues se hubieran encontrado con, yo qué sé, con la misma hasta acababan detrás de Albon, ¿no? Porque Albon también carrerón, o sea, lo que se marcó el Albon ahí. También eh, en Ferrari hay falta en la ecuación Russell, ¿no? Que seguramente antes del toque con el muro estaba por delante de Ferrari y posteriormente al toque con el muro estaba recuperando como para situarse, amenazar esas posiciones de Leclerc, Sainz, Pérez, ¿no? Y tuvo que sí, de hecho abandonar. yo no sé bien por qué entró, pero cuando se retiró estaba sobradísimo en los puntos en ese momento. No sé si iba Sí, octavo o por ahí. sí, el tema de frenos, porque ya iban justos de por sí y se ve que en el toque con el muro, pues se agudizó los problemas y al final tuvieron que abandonar. Pero bueno, Mercedes, desde que trajeron la evolución esta, andando un paso hacia adelante, ¿no? Sí, Y pero yo creo que la diferencia ya, o sea, con respecto a Aston Martin, yo creo que no era, vamos, que están igualados. O sea, no, yo era bastante pesimista, ¿no? Después de la última carrera, digo yo, uy, Mercedes, ya verás tú. Pero bueno, al menos Fernando aguanta perfectamente. Y de hecho adelantó en pista a Hamilton, ya, el problema es ese, con lo ¿no? Que cual Mercedes juega con dos y Aston Martin juega con ya uno. está con uno. Sí, sí. Stroll sigue en una carrera aislada, te puede hacer pues lo que hizo a principio de temporada, quinto, sexto, soñar con algo más, pero claro, Conste que para Aston Martin quedar terceros en el Mundial es un sí, hombre, éxito venían total de y quedar absoluto, ¿eh? que quedaron el año pasado penúltimos o una cosa así. Por ahí, sí. Y que Fernando quede, pues yo qué sé, tercero o cuarto en el Mundial también es un éxito absoluto. Ya, pero bueno, De, ya, de ya. todas maneras, también hay que leerlo desde otro punto de vista. El proyecto de Aston Martin es un proyecto muy bueno. Es decir, o sea, el salto que ha dado del año pasado a este va en la línea de lo que quieren hacer, porque han dicho que quieren ir a por título y es un salto bastante bueno. Parece que van en la buena dirección. Eh, y luego combinado con lo que ha dicho Fernando Alonso más de una vez, que la idea es que Aston Martin sea campeón del mundo, esté él ya o sea, todavía en el equipo o no, que el piloto que tienen en mente, que tendría que llegar a eso, o que por lo menos podría ser, digamos, el tema de futuro, es Lance Stroll. Si toda esta progresión, cuando tienen el coche vencedor, Fernando ya se retira, ya acaba contrato, ya lo que sea, pues dice, hasta aquí he llegado. O sea, ahora es el momento de Stroll. Si Stroll no está preparado, claro, o sea, es un proyecto muy interesante que se te va a caer. O sea, vas a tener que conseguir un piloto bueno o que Lance Stroll empiece a responder. Y desde luego lo que hemos visto y lo que hemos oído por radio y en las últimas carreras, esos mensajes de Alonso hacia su ingeniero para que hablen con Stroll y le den consejos, oye, que ponga esto así, que a mí me está yendo muy bien. O sea, se ve que se está poniendo, digamos, de parte del equipo y de Fernando Alonso para que Stroll tenga un papel que no está teniendo. Eso es un poco el problema. Habrá que ver cómo Aston Martin a futuro arregla esto. Porque obviamente el tema es que pesa el apellido. Si no lo ves, o sea, si tu historia es quiero ganar el mundial en 2, 3, 4 años,
Si no tienes el piloto, da igual que tengas el equipo. Te va a hacer falta un piloto que sepa llevar ese coche. Y nos está dando el caso con Stroll. Entonces ahí Es habrá que ver. que, Dani, es que no tiene sentido hablar de esto porque mientras el dueño del equipo sea Stroll hijo Claro. va a estar ahí para la eternidad. Y igual los únicos que no son conscientes de que eso es un lastre son ellos. Apellidan Pero, Stroll. bueno, es lo que hay. Claro. No, yo creo que son todos conscientes. Yo supongo que no confían. O sea, si realmente el objetivo a largo plazo de Aston Martin es ser campeón del mundo, yo creo que tienen claro que no van a ser campeones del mundo con Stroll. Si Fernando aguanta, pues será Fernando, y si no, será el que fichen. O sea, vamos a ver. Stroll, hay que reconocer también que de lo que era cuando llegó a lo que es ahora, ha mejorado. Lo que pasa es que mejorar Stroll es ser un piloto mediocre mediocre para estar en la Fórmula 1. Pero es que se está cuestionando. También es cierto que ha tenido unas oportunidades que no han tenido pues todos los que están un año y se piran. O sea, igual con las mismas oportunidades que ha tenido Stroll, Latifi estaría a su nivel, por ejemplo, ¿no? Pero Stroll no es un piloto, y más con la cantidad de pilotos buenos que hay en este momento. O sea, la diferencia tendría que ser abismal entre el Aston Martin y el resto de coches para que Stroll fuese campeón del mundo. Tendría que ser abismal, o sea, tendría que ser una cosa, pues yo qué sé, como la de Brown GP el año que ganó. O algún año de los Mercedes, que realmente es que era, vamos. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo Stroll pilotando un Red Bull, no creo que fuese campeón del mundo, sinceramente. Entonces, yo creo que lo tienen claro en esa escudería, que si el objetivo es ese, no es con Stroll con el que cuentan que sea campeón del mundo. Será pues con Fernando con el que le reemplace. Pero es que Ahora mismo hay muy buenos pilotos, hay muy buenos pilotos. Si se en la cuestiona parrilla. a Sergio Pérez en Red Bull, que a ver, está teniendo una racha de carreras un poco tal, ¿no? Pero si se le cuestiona que yo ya he escuchado, bueno, que vuelva Albon y tal, joder, entonces media parrilla tiene que estar en su casa, ¿no? Bueno, media parrilla no tiene el coche que tiene Checo Pérez. O sea, las expectativas y las exigencias van acorde también con el coche. Lo de Sergio Pérez es complicado, bajo mi punto de vista, porque es que igual si el tío, o sea, es que yo no entiendo de verdad, o sea, no, lo que no me entra en la cabeza es que no llegue a la Q3. Que luego en carrera le salga más o menos difícil adelantar, también podríamos hablarlo, ¿no? Pero, o sea, lo que no tiene, entre comillas, perdón de Dios, es lo de no llegar a la Q3. Y yo no entiendo, o sea, dónde está la falta de concentración o sea, de dónde vienen los errores. Porque te puede pasar una vez, pero 3 seguidas. O sea, eso ya es una costumbre, ya es una tendencia, ¿no? Dice, la tendencia ha cambiado, que te avisa el Apple Watch, ¿no? Con respecto a las movidas de ejercicio y estas cosas, ¿no? Pues es una tendencia ya, lo de no llegar a la Q3, y con el mejor coche es. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Realmente Pérez, o sea, si está claro que su papel es ser segundo? O sea, quiero decir, no. Yo veo complicado, o sea, no entiendo qué es lo que está pasando por la cabeza de Pérez para que le ocurran estas cosas. Y claro, encima lo que está generando es eso, es decir, es que no está a la altura. Volvemos a tener un compañero de Verstappen que no está a la altura, cuando Pérez lo estaba, clarísimamente, o era el que más a la altura, o sea, vamos a ver, a la altura estaba de lo que se le pide a un piloto que debe ser segundo de Verstappen a día de hoy, ¿no? Que es directamente ser el segundo del equipo y estar ahí para rascar todos los puntos que no pueda sacar Verstappen. Y en este momento, pues en esta carrera, por ejemplo, que ya ha sido el colmo de los colmos, queda por detrás incluso de los Ferrari. Y aún menos mal que se lleva la vuelta rápida, digamos, ¿no? Como premio de consolación o algo así, pero. Oye, lleva la vuelta rápida, todos sabemos por qué. Tenía el hueco. Claro. Obviamente, pues van a por él.
pero porque tenía Ya, la pero vuelta quiero decir regalada. que al menos sirvió para barrer eso, ¿no? Ese punto. Te estaba diciendo, o sea, que Pérez, o sea, todos los puntos que no pueda coger Verstappen deberían ser para él. E incluso restarle, ¿no? A los que de alguna forma remota pudieran hacerle sombra. Y no lo está consiguiendo. No le está consiguiendo en absoluto. Y yo creo que en buena parte es por lo que le ocurre los sábados, de que no llega a la Q3. Y no lo entiendo. No, pero a No lo mí me entiendo. Yo no falta. sé si es porque realmente, no sé, el tío en su cabeza está batir a Verstappen y eso es algo que, pues mira, majo, que es que no, o sea, es que no, ojalá sí, pero es que no, o sea, no puede ir de esa manera. O sea, si es que ese es el problema. A lo mejor hay otro, no sé, a lo mejor son otros los problemas para que ocurra esto, pero bueno, en Austria que resete y que vuelva a ser el Pérez que nos tiene acostumbrados y oye, que vuelva al podio. A ver. Bueno, y habrá que ver porque Austria ya no es una carrera normal, es una de las 6 que este año van a formar parte del sprint y que además después del anterior cambio vamos a tener el formato distinto, donde se separa clasificación y carrera de lo que es el sprint, con lo cual, a ver qué fin de semana nos da. Tiene 2 oportunidades. Y bueno, yo también quería volver a, joder, otra vez a hablar de Debris. Creo que por segunda vez consecutiva. No, tampoco tiene mucha lógica lo de este chico, ¿eh? O sea, ¿os tenéis en mente el incidente que tuvo con su noda, creo que fue? No, ¿con quién era? ¿Con quién fue el incidente que tuvo Debris? Ahora mismo no caigo, Juan. Con un hash puede ser, pero ¿sabéis el que os digo? Que están peleándose, intentando adelantándose uno al otro y en un momento dado el tío o sea, directamente no frena y se meten por una escapatoria y arrastra al Ah, bueno, siguiente sí, claro, sí. Bueno, o sea, Ah, sí, fue Magnussen, fue con Magnussen. con Magnussen. claro. Mm. Vale, eso, De Vries con Magnussen. Joder, o sea, es que ves esa y dices tú, pero tío, no puedes andar así. Y, Hubo y me sanción, está ¿no? decepcionando muchísimo este chico, pero es que mogollón. El de Brice casi me está decepcionando más que Sargent. Que ya es decir. Bueno, tristemente yo creo que estuvo muy bien el año pasado en ese Gran Premio de Italia con Williams y eso le valió el puesto que tiene este año, pero yo creo que tiene las horas contadas en Alfa Tauri, francamente. Ahora la cuestión es a quién van a poner en sustitución de Vries, pero yo creo que tiene las horas contadísimas en Alfa Tauri, ¿no? Porque, o sea, tampoco es que su noda sea aquí Dios y es que no pueden con su noda, es que no está ni cerca de su noda. Es que va a pifia tras pifia, pero es que aparte, es que la imagen de la tontería que hizo en esta carrera, o sea, es que de verdad. Mm, yo decía, es que encima, pedazo burro, quedas, o sea, en la escapatoria tienes que esperar a que salga el otro para poder salir tú. O sea, es que fue algo con Magnus, no sé, también me da la sensación de que la categoría le queda como muy grande. Que además viene de la Fórmula E. Mira que yo no sigo la Fórmula E, pero Concho, ganó, ¿no? No quedó campeón en la Fórmula E. Sí, no, sí. Claro, o sea, que es decir, parece que no es un manco en esto de conducir. Y obviamente seguro que no lo es. Pero No, lo que pero está demostrando aquí. a mí me recuerda un poco a Mazepin, ¿no? O sea, cuando sale una bandera amarillo tal al comienzo de las sesiones, casi con total probabilidad, pues es de Vries, como Sí, sucedía sí, con sí, 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 Mazepin, sí. que casi cuando salió una bandera amarilla o si no algo peor, sabías que era Mazepin que ya se había salido, ¿no? Y bueno, en España se salió no sé cuánto, o sea, él mismo no entendía por qué estaba cometiendo tantos errores, ¿no? Es que comete algún error en cada gran premio, en cada fin de semana, seguro, ¿no? Ya digo, o sea, Y los Alfa Tauri no son tan. O sea, generalmente están bastante más arriba.
Pero claro, se han juntado con un par que... Están ahí justitos para, Claro, porque Tsunoda también, para ¿qué queréis que os puntuar. diga? Mucha mala leche conduciendo, pero tampoco... Bueno, el coche no creo que dé para mucho, pero vaya. Bueno, Tsunoda está haciendo lo mínimo para mantener el puesto. Porque básicamente detrás es que no viene ni Dios. O sea, si detrás viniera un Verstappen de tu vida, o un Carlos Sainz o un Ricardo, ¿sabes? Ahora mismo Tsunoda y De Vries estarían desde la segunda carrera en su casa, ¿no? Pero claro, es que... Pero yo que sé, a Tsunoda al menos le ves sangre en los Sí, mensajes de no, radio. sí ha puntuado y ha estado cerca de puntuar y ha tenido esta sanción que tuvo, ¿dónde fue? En Mónaco, en España, ya no me acuerdo, quizás en España y tal, sí, pues fue en España, con Zhu y tal, y está rozando los puntos, ¿no? Pero es que De Vries está, a ver si acaba, ¿sabes? O sea, y claro, sí, es que, ya digo, yo para mí, no sé cuándo, pero está fuera de la Sí, el año escudería. que viene no creo que esté en la parrilla. Y conociendo a el modus operandi de Red Bull, no me extrañaría que lo quiten justamente cuando llegue el Gran Premio de Países Bajos. ¿Y a quién ponen? No sé, eso ya es otra cosa, pero o sea, sabes que De Vries es como Verstappen, es de ahora más sale la ¿Es palabra. holandés? Es holandés. Bueno, holandés Bueno, de Netherlands, de vaya, o sea, Netherlands, de los Países sí. Bajos. Y ya digo, viendo tal, seguro que va a llegar a casa y Neerlandés. ese, Neerlandés, ¿no? neerlandés. Pues cuando llegue su Gran Premio de casa, mira, no vengas, que no hace falta. Ya subimos a uno de Fórmula 2 y para casa. Vas a Bueno, hacer que claro, mire igual el no pueden calendario. porque con la historia esta de los puntos, es que además tiene suerte. ¿Sabes? Tiene suerte porque está todo este rollo de los puntos para tener la superlicencia. Y claro, no todo el mundo tiene la superlicencia. Es un follón, ¿no? Me Pues no refiero quedan tantos, ¿eh? dentro del Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica y Holanda. dentro del El programa verano de Red entero. Bull, creo que no todos tienen los puntos para tener superlicencia. O sea, es que tienes hasta suerte para continuar, ¿no? A Ricciardo, que vuelvan, que metan a Bueno, Ricciardo. claro, es verdad. Está la alternativa de que Ricciardo, pero no sé si Ricciardo. O sea, si A un Toro Ricciardo Rosso sería... descartó estar en Haas este año, o sea, ¿cuál es la diferencia entre Haas y Alfa Tauri? Ya no sé, igual por contrato no le queda más tu tía, mira, que hay un hueco libre y tienes que ir. Descarto. Sí, va, Haas. sí, descartó Haas. Pues o no lo sabía o me Más que había olvidado. descartó, dijo, habló con Haas y le dijo, bueno, mi sueldo es este, ¿me lo pagáis? No, vale, pues hasta otra cosa. Bien, yo creo que hemos hecho un repaso bastante en detalle. Si os parece, recordamos un poco cómo están las posiciones de los campeonatos, que, bueno, hay algunas cosas interesantes. En el de pilotos tenemos a Verstappen en primera posición, bastante destacado, 195 puntos. Segundo, todavía es Sergio Pérez, 126. A 9 puntos de él está tercero Fernando Alonso con 117. Aquí, de hecho, además hubo una pregunta en las entrevistas posteriores al Gran Premio, la cual le decían a Fernando si iba a ir a por Sergio Pérez. Dijo tajantemente que sí, ante la sonrisa de Verstappen. Y después se deja puntos con Stroll, ¿sabes? Son estas cosas que dices, pero ¿qué me estás contando? Bueno, Fernando ahí lo tiene, ¿no? Luego, si puede, podrá, pero desde luego las ganas le está poniendo, ¿no? 9 puntos le separan. El cuarto es Hamilton, que también viene recuperando cierta distancia, 102 puntos. A partir de ahí, quinto es Carlos Sainz con 68. Sexto es Russell con 65. Séptimo es Charles Leclerc con 54. Octavo es Lance Stroll con 37. Después vienen los Alpine. Noveno es Ocon con 29 puntos y décimo es Gasly con 15. Lando Norris es 11º con 12 puntos. 12º es Albon con el Williams, 7 puntos tiene ya. Con este último Gran Premio, desde luego, consigue un buen número de puntos. 13º es Nico Hülkenberg con 6. 14º es Oscar Piastri con 5, los mismos que el 15º, que es Valtteri Bottas. 16º es Wang Zhou con 4 puntos.
17º, Yuki Tsunoda con 2, los mismos que tiene Kevin Magnussen, que es 18º. Y 19º y 20º, Nick de Vries y Sargent, que no han clasificado todavía este año. En cuanto a equipos, aquí Red Bull destacadísimo, aquí ya no hay tantas dudas, desde luego. Segunda posición para Mercedes, 167 puntos. Tercero es Aston Martin con 154. Aquí se nota pues lo que comentábamos, ¿no? Esa sangría de Mercedes están puntuando más o menos 2. En Aston Martin sobre todo puntúa Fernando. La diferencia pues aquí se está notando ya. Cuarto es Ferrari con 122 puntos. Quinto, Claro, es que, perdona, de los 154 que tiene, 126 son de Fernando. efectivamente. O sea, prácticamente todos los puntos de Fernando. Yo no digo que Fernando, o sea, que Stroll hiciese los mismos, porque los mismos, o sea, tampoco se puede hacer tercero, es decir, pero yo qué sé, imaginaos que simplemente hubiera hecho la mitad de puntos, pues estarían segundos destacados. En cuarta posición Ferrari, 122. Quinto, Alpine con 44 puntos. Sexto, McLaren con 17. Séptimo, Alfa Romeo con 9. Octavo, Haas con 8 puntos. Noveno, Williams con 7. Y Alfa Tauri es el último clasificado con única y exclusivamente 2 puntitos. Y con esto, Juan, ahora te toca a ti repasar la otra clasificación que también le importa mucho a los oyentes, sobre todo a los que participan, que es la de la porra. Pues sí, y además estamos o estáis de enhorabuena, más o menos los componentes de la plantilla oficial de Desde Boxes, porque en este caso, y fijándonos en lo que son los pronósticos específicos para esta carrera, pues el mejor de todos ha sido José Basso. José, un abrazo desde aquí. Y el segundo ha sido tú, Dani, empatado a puntos con Origati. O sea, tú estás en el podio, digamos, 2 semanas seguidas. Encima el siguiente, pues fue Apelando, que bueno, Apelando Jorge hace un montonazo que no graba con nosotros, pero algunos lo seguimos considerando del staff, o sea que ni tan mal esta carrera. Bueno, la clasificación de la regularidad, pues es eso, o sea, José Basso primero y segundo Dani Origati. Cuarto Apelando, quinto Manuel, sexto Álvaro Ayer y en séptima posición Alf e Ismael empatados, noveno Verdugo 789 Acus y décimo Jan Bedel. Con lo cual esta clasificación de la regularidad queda encabezada por J. Fresu con 47 puntos, segundo es Lord con 36, tercero es Apelando con 35, cuarto Origati, quinto Tu Dani, sexto Enma, séptimo Álvaro Ayer, octavo Alf, noveno Jan Bedel empatado con Toño Biciclo. Y bueno, con respecto a la clasificación general y en general lo que fue la clasificación del Gran Premio de Canadá en lo que es la porra, José Basso no quedó primero porque porque Nofret, con el pronóstico reserva, obtuvo 197 puntos, mientras que José fueron 186. Dani, tú 184, los mismos que Origati. Quinto Pope con 182, sexto Apelando con 181, Pope también con un pronóstico reserva y bueno, la clasificación general, primero J. Fresu, que encabeza ambas clasificaciones y que ya es un clásico en esta posición, con 949 puntos, segundo Lord con 911 y tercero Apelando con 896. Con unos poquitos menos, con 885, está cuarto Enma, quinto Viti Racing con 877, Alfa 872, Tudani séptimo con 862, octavo Cepe 857, noveno Jan Bedel 852 y décimo Alvarayer 851. Y bueno, pues recordad que la clasificación pega bandazos de una semana para otra porque no tenemos en cuenta todas las carreras, ya que los 2 peores resultados de cada participante se descuentan, con lo cual, pues eso, ¿no? Puede haber, en función de cuál es la puntuación que se descarta, pues hay estas variaciones que no son tan inmediatas como si hubiesen contado realmente todas
todas las carreras y de esa manera, bueno, pues si yo estoy a tantos puntos de no sé quién y hago más puntos que él, pues inmediatamente lo adelanto. Pues sí o no. No siempre es así. Y nada más, o sea, recordar que el pronóstico para Austria aún no está el formulario preparado, lo haré a lo largo del fin de semana, estará preparado y para encontrar los enlaces los podréis encontrar tanto en nuestra web, en desdevox.es, como en el grupo de Telegram, y si ya estáis registrados en la porra, pues también os llegará por correo unas horas antes de que acabe el plazo. Que por cierto, bueno, ya lo hablaremos la semana que viene, pero al haber carrera al sprint en Austria, entiendo, bueno, no lo miré aún, pero vamos, seguro que la clasificación acaba el viernes. Tenemos ese formato de... Enhorabuena, José Basso. Repite, que además necesitabas así puntitos frescos para darte un empujón en la clasificación, sobre todo la regularidad. Pues muy bien. Agradeceros que estéis ahí participando y desde luego yo creo que esto está siendo entretenido y además, bueno, pues hay un buen número de gente metido ahí en esta porra. No sé si tenéis alguna cosa más que queráis añadir, que se nos haya quedado en el tintero, que no pueda esperar a la semana que viene. Me parece que no ha salido así nada a última hora que nos hayamos acordado. Pues nada, como siempre, un placer estar otra semana más con vosotros, agradeceros que os mantengáis al otro lado del reproductor de podcast y recordaros, desde Vox.es es nuestra página web donde vais a poder encontrar, como decía Juan, los enlaces a la porra, clasificaciones, el podcast, medios de contacto, redes sociales y que de todas formas ahora os vamos a recordar. Yo me despido no sin antes incluir Telegram del podcast, que es t.me/desdeboxes, donde vais a poder participar en muchas conversaciones interesantes sobre la Fórmula 1 y disfrutar también de la carrera con otros amantes del deporte. Os dejo ahora con mis compis. Un saludo y hasta luego. En Twitter, si aún andáis por ahí, pues seguimos siendo @desdeboxes, y si no andáis por Twitter y andáis por Mastodon, pues también estamos por ahí, @desdeboxes, @mastodon.social. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Estoy pensando yo si cambiarme del Mastodon.social al Mastodon.es, no sé tú cómo ves el tema de Mastodon a estos aspectos. Pero bueno, si lo que queréis hacer es enviarnos un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com y este fin de semana creo que ni siquiera hay Indy. Creo que no hay Indy tampoco, ¿verdad, Emma? Así que, No. bueno, No hay. nada, pues... Motor hay, pero no hay Indy, ¿no? ¿Qué motor hay? Bueno, rally seguro que habrá en algún lado. Y Sí, hay NASCAR rallies, hay Fórmula E, y hay MotoGP. Bueno, ¿Hay MotoGP? sí, hay MotoGP, sí. ¿Y no hubo MotoGP también este fin de semana? También es que tienen un tríptico que acaba este fin de semana. Uh-huh. Bueno, y si no, pues aprovechar para ir a la piscina, a la playa, que viene el calorcete de nuevo. Venga, un abrazo. Chao, chao. Bueno, pues oye, Juan. Es de noche, ¿eh? No lo gafaste, ¿eh? ¿Lo qué? Dijiste, ay, a ver si sale uno rapidito. No lo gafaste, ¿eh? Más o menos salió bien. Pero de noche es, ¿eh?